Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Poder de la Palabra. Es un gusto estar nuevamente junto a todos ustedes para hablar de los temas que nos interesan como sociedad. Si hacemos un repaso de los programas de la última etapa del ciclo pasado, del año 2014, yo creo que este fue uno de los que nos resultó muy interesantes a nosotros y atractivos para mucha gente. Al menos digo por la cantidad de comentarios que recibimos cuando hablamos de un tema que a priori a muchos nos podría resultar muy árido, como es la economía. Invitamos esa vez a Hugo Zudaire, Alberto Pérez, Andrés García y Alejandro Guzmán Stefanini. Por supuesto, repetimos la mesa, pero esta vez de a uno, por eso le doy la bienvenida a Hugo Zudaire. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches y muy lindo. Qué gusto tenerte nuevamente aquí. Bueno, gracias. Inaugurando estudios nuevos en este canal. Así es. Muy bueno, ¿eh? Un lugar muy lindo ese, ¿eh? Muy lindo y confortable. Sí, se está muy bien. Revisaba la grabación del año pasado, Hugo, y decías, la manera de defenderse en este contexto económico es votar bien, en 2014. Imagínate ahora, en 2015. Claro, lo que pasa es que la concentración se mezcla todo, ¿no? Economía, sociedad y política. La economía está mucho más concentrada que el poder del voto. La economía, que imaginemos, diremos un porcentaje, si el 1% tiene el 80% del capital de una economía, ese 1% le resulta muy fácil tomar decisiones, adoptar decisiones que afectan a toda la sociedad. Pero la sociedad tiene un desquite en donde también puede actuar al unísono, que son las elecciones. Los sistemas económicos requieren de las estructuras institucionales. La Rusia comunista, que parte de un pensamiento marxista, termina con un comunismo de un solo partido. Bueno, es un modelo y una, digamos, administración planificada de la economía. Del otro lado, tenemos un capitalismo que funda dos instituciones, el mercado y la democracia. Bueno, esas dos instituciones en realidad confrontan porque hay una puja por la redistribución del ingreso, bueno, pero cada 2 años la gente, la sociedad tiene oportunidad de unificar su criterio para decidir, entre otras cosas, qué rumbo toma la economía. Por eso yo digo que una defensa para una mala gestión económica es el voto. Hugo, ¿y qué escuchas por parte de los candidatos? De los presidenciables, digamos. Sí, no se escucha nada. Yo creo que en realidad yo creo que se está adoptando, se están tomando discursos que nadie lo entiende. Por ejemplo, dicen que estamos desconectados del mundo. Y bueno, no sé si es tan cierto. Y si fuera cierto, no sé si es tan malo. Fíjate vos que la conexión que tuvo Argentina en la década de los 90 fue muy fuerte, pero solamente en el plano de lo financiero, porque en lo comercial, entre las importaciones y exportaciones, Argentina no llegaba a los 25.000 millones de dólares, sumando importaciones y exportaciones. La gran conexión que hubo fue en los mercados financieros. Contrariamente a lo que está ocurriendo ahora, hay una gran conexión comercial. Tengo entendido que entre INPO y EXPO suman alrededor de 150 a 160 mil millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo, pero digamos, la conexión financiera es nula. Entonces, siempre es muy raro que economías emergentes como las nuestras, economías, países en su desarrollo, tengan, digamos, los dos planos igualmente desarrollados o imbricados en los mercados comerciales y financieros del mundo en un grado similar. Entonces, bueno, las economías funcionan de un modo distinto. Lo que no veo en muchos candidatos es cómo digamos, mejoramos nuestro, digamos, sin perder lo que es independencia económica, nuestra vinculación con los mercados financieros, que es muy difícil, porque los mercados financieros son, por definición, inestables. Digamos,
el caos que tiene el mercado financiero, digamos, esa inestabilidad justamente es la que provoca las grandes ganancias. Entonces ahí necesitas países con instituciones creíbles, países con instituciones firmes, políticas fiscales estables. Hay mucha demagogia en los discursos de los candidatos. Se habla de bajar los impuestos. Eso después preguntárselo a Alberto Pérez, que fue ministro de Economía mucho tiempo acá. Claro. No solamente hay que hablar de los impuestos, sino de gasto. Fíjate vos que bajar impuestos no es la garantía del funcionamiento de los mercados de un modo aceptable. Las economías que mejor funcionan son las que mayor peso, mayor presión tributaria tienen, como las del norte de Europa. Y por ejemplo, economías como Bulgaria o Rumania, que tienen una carga impositiva menor al 20%, no son justamente economías que funcionan bien. Entonces, los candidatos presidenciales toman los discursos de los economistas, que a su vez, digamos, tienen sus propios intereses, de la naturaleza que sea, y no tienen una visión empírica de decir, bueno, vamos a ver si lo que se dice es cierto. Y bueno, a todo esto la sociedad absorbe, digamos, distintas versiones sobre una realidad económica o social y bueno, ahí aparece esto es fruto también, fundamentalmente, no también de la falta de liderazgo, o sea, hay una falta de liderazgo notable, que es la que necesita, todos los países necesitan, Inglaterra tuvo con Churchill, todos los países tuvieron un liderazgo y en este momento a Argentina le falta un liderazgo para ordenar sus instituciones y su economía, bueno, y esto es lo que no se ve. Hugo, ¿y ese modelo económico se debe pensar estrictamente en relación a las características de Argentina como país o vos podrías decir, me parece que tenemos que seguir el modelo económico que sigue determinado país? La economía ha cambiado mucho después de la caída del muro de Berlín. Antes de la caída del muro de Berlín habían dos modelos económicos que se vendían en el mundo. Un modelo capitalista, con las instituciones de mercado, como decíamos recién, y la democracia, y un modelo comunista con un politburó, que es un partido único y una economía planificada. Esos dos modelos estaban en equilibrio, generaban un gran equilibrio en el mundo. La caída del muro de Berlín hace caer el modelo contrario al capitalismo y el capitalismo emerge, en su realidad más cruda. ¿Cuál es la realidad más cruda? Primero, que el capitalismo requiere de las democracias para generar leyes e instituciones que le permitan funcionar. El capitalismo no es una generación espontánea, sino que surge de acuerdos entre las clases, entre la dirigencia económica y política, que responden a una estrategia y que requieren de leyes. Pero ¿qué ocurre? En muchos lados, la propia democracia se convierte en el principal enemigo de los mercados porque a través de las leyes regulan los mercados. Bueno, esta es la tensión que nosotros vemos actualmente. Entonces, tenemos países como los del norte, vuelvo a repetir, del norte de Europa, que son países que nadie puede negar que son ni socialistas ni capitalistas. Tenemos economías emergentes como una cosa muy curiosa. China toma el modelo económico de mercado del capitalismo, pero el modelo político del soviet. O sea, claro, China tiene un politburó, un partido único, o sea, que no ha generado instituciones de la democracia, pero a su vez ha permitido eso generar, reglas de mercado. Entonces, bueno, estamos viendo una transformación del capitalismo que la falta de conocimiento social que nosotros tenemos nos resistimos a sumarnos a una. Entonces entramos en una discusión que es inútil, porque acá necesitamos saber de historia, no solamente de matemática, como dice Piketty. Vamos a hablar de eso. Sí, tenemos que saber cómo vamos resolviendo una trayectoria de la economía que es muy inestable, porque esa inestabilidad hace que la economía sea interesante y que genere ganancias, utilidades, saltos tecnológicos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Hugo, y si fueses uno de los asesores del próximo presidente, ¿qué le dirías en lo inmediato? ¿Qué debe hacer? ¿Y lo debe hacer en un sentido de shock o en un sentido de un gradualismo de ir cambiando las cosas? Mira, acá hay dos fuerzas, como te definí recién. Está la fuerza del mercado, que hay que entenderla, porque tiene su propia dinámica. La fuerza del mercado
es una fuerza que maximiza utilidades, es racional a los menores costos, y eso genera la aplicación solamente de un par de parámetros, te menciono uno, puede generar sistemas económicos que sean exitosos, que sean muy buenos, pero que no tengan en cuenta los costos sociales. Por otro lado, tenemos un intervencionismo que tiene que estar capacitado el Estado para intervenir, porque el Estado puede tener poder de fuego, pero es un poder de fuego destructivo. Entonces, el armado institucional, los acuerdos institucionales son los que creo que hay que trabajar. Entre ellos, nosotros tenemos que, creo que el Estado tiene que trabajar sobre la base de restricciones para los mercados de la sociedad y también generar un marco de incentivos. Y para mí una de las restricciones que tiene en este momento el desarrollo de política económica es el actual sistema electoral que tiene Argentina. El sistema electoral que tiene Argentina genera una enorme incertidumbre para formular políticas para el conurbano bonaerense, porque es donde están los votos. Cuando los padres de la patria, que podemos estar de acuerdo o no, en el 53 dijeron, bueno, muchachos, dejémonos de matarnos, y la Confederación le dijo a los unitarios, dice, ustedes quédense con los negocios, el puerto de ustedes, pero nosotros nos quedamos con el poder político. Entonces crearon los colegios electorales. Entonces, los votos del interior del país, de las provincias, eran más fuertes que los votos de conurbano. Fíjate vos que en las últimas elecciones con colegio electoral San Luis, que tenía el 1% de los votantes, aportó casi el 3% de los electores al colegio electoral. Mientras que provincia de Córdoba, con el 11% de los habitantes, aportó el 18%. Y provincia de Buenos Aires, con el 28% de los habitantes, aportó el 21%. Entonces, los candidatos hablan al país. Hoy los candidatos hablan al conurbano. Le hablan a Buenos Aires. Bien. Entonces yo veo, por ejemplo, que intendentes de conurbano como Justosi, que creo que es candidato a gobernador de la provincia, no sé por qué línea, el otro día mostraba con orgullo, bueno, lo que diablo sea, que se habían creado 30.000 puestos de trabajo en la industria metalúrgica en su municipio. Pero yo creo que en realidad había una transferencia de puestos de trabajo del interior hacia ese municipio. Y esto es lo que está ocurriendo. Nosotros no tenemos políticas regionales, leyes de desarrollo regional, porque en realidad nos hemos vuelto un país unitario a través de una reforma como la del 94 que nos arrebató de nuestras manos la única arma que teníamos, que era el colegio electoral. Entonces hoy el discurso, yo digo, siempre digo dos cosas. No sé por qué tienen que hablar para las provincias de economías regionales. ¿Por las provincias no tienen prohibido tener industria? ¿Cuál es la prohibición que las provincias tengan industria? O sea, en realidad el puerto quiere ver, y lo digo de un modo exagerado, ve al interior del país, a las provincias, las economías regionales, con gente al lado de la ruta vendiendo bolsitas con nueces adentro. O sea, estoy exagerando un poco el ejemplo, pero lo que nosotros necesitamos son políticas que industrialicen todo el país. O sea, ¿les parece extraño que San Luis esté industrializado? ¿O puede parecer extraño que dice tan lejos? ¿Por qué parece extraño? Porque hay un concepto de centralismo que a nosotros nos ha llevado a que culturalmente aceptemos esas cosas. El golpe de gracia, el tiro de gracia de eso fue la reforma del 94 que nos arrebata de las manos la única herramienta política que teníamos para disputar ese punto que para mí es crucial para el desarrollo de políticas económicas, que es la elección directa. Por eso, a tu pregunta, yo diría, vamos a una reforma constitucional, si queremos mejorar la economía, mejoremos las instituciones. Y una de las instituciones es la ley electoral. No parece que fuese a corto plazo, eso hubo claro. Bueno, pero entonces los problemas los vamos a seguir teniendo. Esto está porque el diseño institucional es como un plano que hace un arquitecto. O sea, si nosotros diseñamos de un modo, bueno, las cosas van a ser de ese modo. Y si las diseñamos, y los diseños lo dan las normas. Las normas. Acá, de esto se ha escrito mucho en todo el mundo. Hay lo que se llama el neoinstitucionalismo americano, que habla mucho de esto y hay mucha literatura de esto, y se conecta directamente con esta,
con este arrebato que yo creo que hemos sufrido la gente de las provincias de nuestro país, que es el poder de fuego en el momento de elegir presidente. Hugo, escucho por ahí que dicen el próximo gobierno se va a encontrar con un terreno minado. Claro, la economía, ¿es así? claro, bueno, y tiene que ver nuevamente con el diseño institucional, o sea, otra parte que de ese diseño institucional son los excesos que cometen los poderes ejecutivos con las facultades reglamentarias que asigna el artículo 99, inciso 2 de la Constitución. Entonces, el Poder Ejecutivo, sin hacer tantas preguntas y controlando un Congreso, va diseñando, digamos, un contexto económico y digamos, institucional y organizacional, que luego el que viene, si no está de acuerdo, le va a costar desarmarlo. Pero esto es así. Pero esto ocurre siempre, tampoco es una cosa que a mí me... Pero esto ocurre por la fragilidad de las instituciones, porque si nosotros tuviéramos instituciones fuertes, esto no ocurriría. Esto forma parte de, digamos, de un déficit en el desarrollo de nuestras propias instituciones, que para mí es el pecado mortal que tiene Argentina y sobre el cual hay que trabajar en los próximos años. Pero de todos modos no es una cosa lenta, porque es una construcción humana. Esto no es un tema cultural que tenemos que esperar que las tradiciones se den vuelta. No, es una cuestión, este es un acuerdo claro, que se plasma en una regla que modifica algunas otras reglas y decir, bueno, estas son las nuevas reglas de juego. Pero mientras tanto no hagamos eso, siempre alguien va a dejar minado el campo para el otro. Y esto es lo que nosotros no debemos permitir que ocurra. Hugo, tengo un minuto. Por favor. Te quiero mostrar una placa, que sí. es una frase de Thomas Piketty, este autor que está tan de moda, ¿no? Sí. Según el New York Times, el año pasado fue... El capitalismo del siglo XXI. El libro más vendido de economía del año pasado. Sí. Miramos la placa, dice así: digámoslo muy claro, la disciplina económica aún no ha abandonado su pasión infantil por las matemáticas y las especulaciones puramente teóricas, y a menudo muy ideológicas, en detrimento de la investigación histórica y de la reconciliación con las demás ciencias sociales. Con mucha frecuencia los economistas se preocupan ante todo por pequeños problemas matemáticos que solo les interesan a ellos, lo que les permite darse sin mucha dificultad apariencias de cientificidad y les evita tener que contestar las preguntas mucho más complicadas que les hace la gente que los rodea. Bueno, entras en un tema muy profundo. La economía, muchos dicen que no es una ciencia. Tomás Samuel Kuhn, que es un gran epistemólogo, digamos que conocemos de él, dice que la economía en realidad no es una ciencia porque no tiene un cuerpo propio de conocimiento como tiene la física, que analiza movimiento o que tiene la química. O sea, el cuerpo de conocimiento de la economía es bastante, digamos, amplio. Y en realidad las herramientas económicas tienen la enorme ventaja de que resuelven de un modo simplificado cuestiones muy complejas, pero en sí mismo es como un cuadro. O sea, hay un cuadro de Pierre Magritte que está lleno de pipas, conocerás, bueno, un cuadro de un impresor belga, de un impresionista belga, Pierre Magritte, que está lleno de pipas, pero pipas de todos los colores y tamaños. Y él lo tituló, esto no es una pipa, para decir que la representación de la cosa no es la cosa en sí mismo. Entonces los modelos matemáticos en alguna medida representan cosas, pero no son la cosa en sí mismo. Está justamente en la historia y el análisis institucional es el que resuelve ese déficit o ayuda a complementar una solución. Hugo, como siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias. No, por favor. Una breve pausa, ya volvemos.